Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, ¿qué tal? Estamos en el episodio número 27 de Craft Courier, que sale por Spotify y por YouTube. Un nuevo episodio, el cual titulamos Cuando un amigo se va. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. ¡Ja! ¿Cómo andas, Agustín? Todo bien. ¿Y vos? Bien, elegimos esta canción de Alberto Cortés y Facundo Cabral porque vamos a hablar de en especial los diputados, no tanto los senadores, los diputados que se van y el espacio vacío que quedan. Muchos de ellos no van a renovar. Y bueno, a ver quiénes son los que vienen. No los reemplaza exactamente igual. Algunos partidos incluso se van a quedar con casi nula o nula representación, y eso vamos a analizarlo, como una continuación de aquel episodio que hicimos en el comienzo de la temporada, esta tercera. Así es, vamos a hablar específicamente de la Cámara de Diputados, no así de la Cámara de Senadores o del Senado. No porque el Senado carezca de importancia, sino porque en el Senado la cosa es más difícil, porque recordemos que se renueva por tercios, lo cual hace de que estos cambios, que puede ser muy brusco en la Argentina, sobre todo en la política, no se refleje de manera directa en el Senado. En cambio, en diputados sí, porque como el cambio es parcial, cada 2 años hay elecciones y se cambia por mitad, bueno, ahí ya el impacto es totalmente más notorio. En este sentido, vamos a comentar un poco cuáles son los partidos que van a perder una cantidad significante de bancas. Obviamente no todos los partidos están en la misma posición, porque hay varias agrupaciones y quizás también hablemos un poco de eso, ¿no? La cantidad de agrupaciones que hay en la Cámara de Diputados y que paradójicamente todo se desprende de Juntos por el Cambio en su mayoría. Claro, cuando hablamos de agrupaciones hablamos de lo que técnicamente se llama bloques, ¿no? Y cómo se fueron desmembrando de lo que fue Juntos por el Cambio, un bloque enorme, mayoritario, en su momento, y bueno, qué es lo que va quedando de eso. Tal cual, porque lo que podemos llamar o categorizar como la centroizquierda, qué sé yo, Unión por la Patria, todavía mantiene cierto núcleo bastante fuerte. Sufrió algunos desprendimientos, como por ejemplo el diputado por Santa Fe, Mirabella, que parece que nació de un repollo, porque ya ni siquiera se presenta como parte del peronismo en Santa Fe. Pero la centroizquierda no perdió ese centro aglutinador, como que las diferencias se mantienen aún dentro del espacio, no así Sí, como Juntos por el Cambio. y mantiene un número importante, porque recordemos que los que se renuevan ahora son los que entraron en el 21, y por esto es importante hablar de los números bien precisos. El peronismo, el kirchnerismo, ganó las elecciones generales de octubre del 23. Salió primero. Estuvo muy cerca de ganar en primera vuelta. Tenía una diferencia de casi 10 puntos respecto al segundo. Eso le dio un montón de diputados. Eso no hay que olvidarse, ¿no? Por eso 56%, 55,6%, no sé cuánto es, en realidad es el 30%. Y el peronismo en esa elección sacó el 37,8%. Totalmente, y en el 2021 también había hecho una elección, o sea, no le fue tan mal, más allá de los fracasos que pudo haber tenido el gobierno de Alberto Fernández, se mantuvo. Por lo tanto, lo lleva a tener hoy, actualmente en el Congreso, 98 bancas, de las cuales va a perder, o debería renovar, 46 para quedar en el mismo número, porque el neto le va a quedar en 52, si no. Exactamente. Recordemos, son 257, la totalidad de la Cámara. Luego la Libertad Avanza es otro de los sectores que viene muy bien, en especial por la elección del 2023. Hoy tiene 39 bancas el bloque de la Libertad Avanza y finalizan 8 bancas de esas 39, por lo tanto el neto le quedan 31. Dentro de esos 8 que se irían o que perderían la banca está Espert, que hasta ahora, recordemos que estamos grabando el jueves 14 de agosto, sería quien lidere la lista en provincia de Buenos Aires, a Nacional.
Eso es lo que salió últimamente, ¿no? Y que ya Milei lo retuiteó incluso, ¿no? Y con eso renovaría su banca. Pero bueno, vale el análisis porque es uno de los que deja su banca ahora. Así es, porque no es lo mismo renovar con 39 bancas que con 31, ¿no? Ya el número ahí es distinto y sobre todo en un contexto de tercios, que en diputados probablemente lo veamos. Después vienen los heridos. Hay otros partidos más chicos que también van a mantener una representación similar o más o menos la que tienen, es decir, van a seguir manteniendo su voz, sobre todo estos bloques federales, llamémoslo así, que se manejan por región, diputados de Córdoba con diputados de la zona, de otras provincias que forman un bloque. Estos van a perder algo, pero se van a mantener más o menos lo mismo. Pero es llamativo, o por lo menos a mí me llama muchísimo la atención, tres espacios que formaban Juntos por el Cambio, ¿no? Uno es el PRO, que actualmente tiene 35 bancas, finalizan 21 de esas 35 bancas, les quedaría un neto de 14. La verdad que es un montón, un montón. Y también ahí hay que analizar los acuerdos que hicieron en su momento, porque claramente finalizan más los que entraron en el 21 que los que entraron en el 23. Y ahí se ve como en el 23 tuvieron que negociar con otros bloques y dar más espacio a otros bloques que en el 21 claramente pusieron más tropa propia. Así es. Y esto va a generar un problema que ya se ve en el PRO, o esto explica un problema que se ve en el PRO, que es lo que alguna vez Milei diagnosticó muy bien con palomas y halcones, ¿no? En esta alianza que está buscando el PRO en tanto provincia de Buenos Aires como ciudad de Buenos Aires, esta cuestión de atraer a diputados del PRO, bueno, atrae los halcones. Las palomas están ahí ya medio criticando la alianza. Por un lado, María Eugenia Vidal, que debe renovar la banca. Por otro lado, alguien que está fuera de la política cotidiana, pero no deja de ser una voz muy importante, como Esteban Bullrich, quien le ganó en su momento a Cristina Fernández de Kirchner, también critica la alianza con la Libertad Avanza. Y así otras personalidades del PRO, más tirando a palomas, si se quiere, que apela a esta cuestión de la alianza con la Libertad Avanza. Y reitero, ¿no? Esto de qué tipo de alianzas hicieron en el 21 y qué hicieron en el 23. Y tratemos de recordar cómo era el país en el 21. ¿Qué pasaba en la política? ¿Quiénes estaban en la cresta de la ola? Larreta estaba en la cresta de la ola. El PRO estaba en... Milei había participado por primera vez, pero tampoco es que fue un armado de años. Fue enseguida ahí, previo a la elección, armó su candidatura y se presentó solo en la ciudad de Buenos Aires, expert en la provincia de Buenos Aires, pero tenía otro nombre parecido, ¿no? En vez de la libertad avanza, avanza la libertad. Pero el PRO pintaba como para poner al siguiente presidente, ¿no? Y fijémonos, como en el 23, ese PRO ya venía medio en decadencia porque tuvo que resignar espacios en las listas para sus diferentes aliados, ¿no? Y eso, mirado desde ahora, bueno, tiene cierta lógica de por qué pasó y que anunciaba un poco el declive del PRO. Claro, pensemos en la figura de Spert, como vos bien dijiste, que en el 23 estaba dentro Juntos por el Cambio. Sí, tal cual. Y hoy es un soldado de la Libertad Avanza, parece que un soldado de los primeros. Sí. Bueno, es un poco de estos cambios de época, donde hoy los halcones parecen estar más cómodos. Yo pensaba en figuras como Sabrina Ahmechet, que también debe renovar. Bueno, va a ir pintada violeta, seguro. Sí, ella, recordemos, es del PRO, de Capital Federal, y es diputada actualmente. Y tiene que renovar, y sí, uno la ve en la tele y parece mileísta de la primera hora. Totalmente. Otro de los sectores que formaban parte de Juntos por el Cambio, que no solo salieron expulsados, como todos, de esa coalición, sino que también sufrieron una fisura interna, es el mundo radical. Recordemos que los radicales están separados en dos bloques, un bloque que se sigue llamando UCR y el otro bloque que se llama Democracia para Siempre. El primero tiene 14 diputados actualmente, el segundo tiene 12. La UCR, en tanto UCR, renovaría o tendría que renovar 11 bancas, Democracia para Siempre 9 bancas. A ambos sectores le quedan solo 3
bancas netas. Claro. La suma de los dos es 26 y la suma de lo que les quedan es 6. Este sí es un caso llamativo porque solo si no recuerdo mal, en 2 provincias cerró el radicalismo con la Libertad Avanza, en Chaco y en Mendoza, con lugares expectantes para renovar, pero en el resto del país las encuestas lo dan bastante lejos de la posibilidad de meter diputados. En su mayoría están en este movimiento de grito federal o bloque federal, como termine llamándose. Somos Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones provinciales de septiembre. Pero bueno, es una alianza que no va a sacar ni el primero ni el segundo puesto, va a salir tercero o cuarto o por ahí. O sea, va a obtener pocas bancas y de esas pocas a los radicales le van a tocar menos todavía. Con lo cual va a ser un partido que va a tener una representación muy baja en la próxima legislatura. Y recordemos que de la vuelta a la democracia es uno de los partidos tradicionales, ¿no? Ni hablar en el siglo XX. Exacto. Por lo tanto, es muy llamativo esta gran derrota que, como vos bien dijiste, muchos van a encarar esta especie de grito federal, es decir, de buscar una agenda mucho más local. Por lo tanto, el resultado no va a ser muy abultado a nivel nacional. Se van a quedar con algunas pocas bancas, veremos cómo negocian, seguro van a meter otros partidos menores, que justamente es uno de los que quería mencionar, que es la coalición cívica. Uh-huh. Hoy la coalición cívica tiene 6 bancas, debería renovar 4, es decir, que le quedarían neto 2. Es un número bajísimo, casi perdería representación en el Congreso. Y aparte es muy localizado, porque es provincia de Buenos Aires y ciudad autónoma de Buenos Aires, ni siquiera es que tienen en otros distritos. Pero bueno, supongo que se van a aglutinar todos porque realmente lo necesitan para no perder. Exactamente. Como así también es el caso, por ejemplo, de la banca de López Murphy, que está en el bloque Republicanos Unidos, que obviamente debería renovar porque él entró en el 2021. Que entró en su momento por Juntos por el Cambio. Sí. Después, obvio que hay otros partidos menores, como la izquierda, que también puede llegar a perder representación, o el MPN, o la banca de Santa Cruz, también de Tierra del Fuego. Está también el fenómeno del MIT, que es una figura rara. El MIT entró recién en el 2023, puso 3 bancas, se separó rápido de la Libertad Avanza, quedaron como ahí, bueno, vamos a ver cómo negociamos. Recordemos la figura de Oscar Sago, negociando con el PRO en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y poniendo la figura de Caruso Lombardi, que finalmente no entró en la legislatura. Menos mal. Sí, pero hizo mucho ruido a nivel marketing y redes. Logró concentrar parte de la atención y yo creo que a esto al PRO le favoreció. En ese punto me parece que le favoreció porque eran votos que quizás iban para la Libertad Avanza, ¿no? Es probable, sí. Así que ahí le logró restar algo. No sé si seguramente van a participar para intentar agrandar un poco su espacio. Veremos si lo van a hacer solos, si quizás lo hacen con los pro de la parte de heridos, o quizás cierra con la Libertad Avanza, veremos. Es un actor de estos medios que tienen un poder de veto interesante, sobre todo en diputados, donde el gobierno no tiene una minoría propia, es decir, necesita formar un quórum muy heterogéneo con respecto a los partidos, ¿no? Sí. Así que de mínima mantiene los 3 que tiene. Por lo tanto, la conclusión es de que todos los partidos van a sufrir una gran cantidad de bajas, pero hay 2 espacios que son los mejores posicionados, ¿no? Que es Unión por la Patria por un lado y La Libertad Avanza por el otro. Por lo tanto, la polarización entre estos 2 actores seguro que se mantenga, porque a ambos les favorece. Correcto. A Unión por la Patria le favorece para figurar como la centroizquierda anti-Milei, por lo tanto va a ser la oposición a Milei, y por el otro lado la Libertad Avanza le va a favorecer porque va a ser la oposición a la izquierda castrochavista, por así decirlo, ¿no? Así de esa forma ambos se plantean, ¿no? El fascismo mileísta versus el castrochavismo kirchnerista. Bueno, las reformas y las grandes ideas se van a dejar un poco de lado para esta campaña, como suele suceder en la Argentina, lamentablemente en las últimas elecciones,
que se instalan detrás de dos ideas, que no quiere decir que no sean reales, tienen algo de real, algo de verdad ahí, pero sí son un poco exageradas, ¿no? Y por último, en este análisis, para mantener la línea que desde hace mucho creemos que va a ser una tendencia en esta elección, estos movimientos o partidos que vos mencionabas, más bien provinciales, algunos de los cuales hicieron alianza con La Libertad Avanza o con otros espacios, van a tener su peso y van a renovar algunas de esas bancas, que como dijiste, algunos son 1, 2, 3. Entonces la polarización nacional de La Libertad Avanza y el kirchnerismo va a tener que, en algunos lugares, lidiar con esos gobernadores que tienen su peso propio, ¿no? Y que fueron solos. Y ahí veremos luego cómo queda conformado el Congreso. Siempre hemos dicho, La Libertad Avanza busca tener entre 85 y 90 diputados para poder tener blindados los vetos y los decretos, los DNU. Si logra 90, perfecto, lo tiene propio, y si logra 85, 80-85, tendrá que aliarse con algún otro. Y bueno, la base, como dijiste, es 31, de ahí tiene que construir. Estos otros partidos serán los que le ayuden a generar un quórum o que le ayuden a blindar los 90, el tercio que necesita para los decretos y los vetos en caso de que no consiga su número propio. Es así como vos bien dijiste, los gobernadores van a seguir siendo una figura central, sobre todo porque la Argentina está pasando por un fenómeno de que se está regionalizando la política, es decir, carece de una agenda nacional, lo cual es un problema también, sobre todo en momentos donde la Argentina necesita una especie de visión nacional justamente para su desarrollo económico. Pero hay que agregarle una característica más, que es lo que estábamos viendo en aquellos episodios cuando hablábamos de las elecciones provinciales, de que La Libertad Avanza decidió patear en alguno de los jardines el hormiguero de estos gobernadores, que realmente los lastimó, o por lo menos lo dejó en una figura de, che, yo te estoy bancando en diputados y vos venís a discutirme en la legislatura, me venís a quitar espacio. ¿Qué hacemos en las nacionales? ¿Cómo nos paramos? Bueno, en ese caso, por ejemplo, es el gobernador de Jujuy, que rápidamente, cuando vio lo del grito federal, dijo, ahí voy. Correcto. Veremos cuál va a ser el caso de, por ejemplo, el gobernador de Salta, que también había sido uno de los primeros que salió a hablar y que justamente remarcó esto, ¿no? En diputados hablamos y después venís y me haces un partido en la provincia. Que encima lo atacan públicamente de una manera violenta, ¿eh? Sí, que pueden tener razón o no, digamos, eso... Sí, eso es otra discusión, pero que lo atacan fuertemente y que él se queja de eso, lo ha dicho en los programas de televisión que ha estado en los últimos días, canales nacionales, no paran de atacarlo. Claro, por eso veremos cómo va a seguir el tema de los armados de las listas nacionales. Recordemos que todos estos partidos provinciales, la mayoría, como siempre dijimos, más allá de que cambien de nombre y de color, tienen una tradición peronista, es decir, hablan más o menos el mismo idioma, y quizás cuando aparece un líder peronista que intenta aglutinar, seguro que lo llama. Eso también es otro tema. Pasa que el peronismo... Pero eso es lo que está faltando a nivel nacional. Sí, a eso iba. El peronismo está en un momento ahí de discusión, porque esto es una especie de ABC en el peronismo. Kicillof no quiere a la Cámpora, que lidere la Cámpora. Grabois no quiere que la lidere Massa. Es decir, hay todos actores de veto que no quiere a uno y al final decir, bueno, pero si no queremos a nadie, nadie va a liderar. No podemos poner a la nada misma porque quedamos atrás. Por lo tanto, va a ser algo que seguramente se va a desarrollar en las próximas semanas. Veremos. Está la figura de Grabois. Es una figura verborrágica en la política nacional, que no le fue muy mal en las PASO del 23, por lo tanto no es despreciable. Quizás pueda ser una de su oportunidad para participar en algunas legislativas. Recordemos que él no ha participado aún en legislativas, siempre ha participado alguien de su espacio. Bueno, veremos. Pero que polariza en la discusión, eso seguro, y sobre todo atrae a sectores jóvenes, que es un poco donde también La Libertad Avanza juega, ¿no? Sí. Justamente hablando del tema de los vetos, hubo una cadena nacional hace unos días en el cual Milei explicó por qué vetaba esta ley que salió en el Congreso
respecto a jubilaciones, a universidades y también a personas con capacidades diferentes en el tema de financiación, y básicamente dijo que esto sería un atentado contra la nación porque claudicaría el esfuerzo que se está haciendo en materia fiscal, ¿no? En materia de gasto. En esa cadena nacional también había mencionado algo que lo viene sosteniendo hace mucho, pero es cada vez más llamativo, porque hay que aclarar algo, que este gobierno dice una cosa y hace otra. Es normal en la política argentina, es decir, Milei no es el único, lo que pasa es que Milei dice ser el distinto, bueno, no es tan distinto. ¿Qué es lo que dice Milei? Bueno, básicamente la inflación es un fenómeno monetario, entre paréntesis, lo que quiere decir es que si se mantiene la base monetaria fija, la inflación va a ser cero, con un impacto de año y medio. Ahí ya empieza a mentir, porque tampoco es tan cierto que la base monetaria sea fija. Habíamos hablado de esto en otros episodios, que justamente el emitir le permitía al gobierno comprar dólares y abultar las reservas, por lo tanto tampoco es tan cierto que la base monetaria esté fija. Ellos dirían creció pero está esterilizada. Pero creció. Claro, así es. Pero es cierto que en los últimos meses se mantiene relativamente estable. Hay un gran problema con la circulación de los billetes y es eso, estos vencimientos de deuda que a veces el central sale y que por ejemplo salió en estos últimos días a intentar renovar, de que los bancos le compren esos bonos para que esos pesos no salgan inyectados, pero los bancos le dijeron, bueno, renovamos pero hasta acá y con tasas muy interesantes del 80% más o menos, ¿no? Y son todos de corto plazo los vencimientos. Hay un problema ahí de dónde van a parar esa masa de pesos, que después vamos a mencionar algo, porque podemos decir dónde pueden parar. Y también hay un problema con esa colocación de deuda de corto plazo a alta tasa. Eso ya lo vivimos en la anterior gestión de Toto Caputo, el ministro todopoderoso. Y no terminó bien esa experiencia de las Lelic, Levac, no me acuerdo ya cuál era el nombre que usaba él. No terminó bien, no terminó nada bien. Es una apuesta. Ellos tienen muchas herramientas de política monetaria, muchas las han utilizado bien, pero bueno, nada, esto decimos que va a ser la experiencia, aquella vez no terminó bien, esperemos que lo manejen mejor. Sí, porque además los actores te toman el tiempo, y me parece que ya le están tomando el tiempo, por lo menos los bancos, al Banco Central. Todo eso es lo que Milei concluye de que la inflación es un fenómeno monetario, únicamente. Y en la misma cadena nacional dijo, el tipo de cambio no importa. No tiene un impacto en el nivel de precios la cotización del dólar. Esto a priori puede ser cierto, puede ser discutible en materia teórica, y de hecho podemos ver países donde esto sucede, como por ejemplo, sin ir más lejos, Brasil. Brasil devalúa y el nivel de precios no se comporta a la misma escala. Es decir, la inflación no acompaña la devaluación al 100%, hay inflación, pero una inflación manejable. Pero no es el caso de Argentina. Hay un artículo muy famoso en la academia en materia económica, un economista argentino que se llama Roberto Frenkel, debe ser de la década del 90, post-hiperinflación, no recuerdo muy bien la fecha, de que él habla de régimen de inflación alta, ¿no? Hay comportamientos en la sociedad de cuando la inflación es muy alta, que eso perdura en el tiempo. Si uno lo ve hoy a ese artículo, podría decir, bueno, la cotización del dólar puede ser uno de esas acciones o esas referencias que toman los actores económicos para corregir sus precios, ¿no? Que es lo que vivimos en el 2023, ¿no? Subía un poquito el dólar, subíamos los precios, un comerciante o cualquier actor, ¿no? Es una de las medidas que uno tiene para resguardarse ante un régimen de alta inflación. Y Argentina tiene una gimnasia alrededor de eso. Sí. No se puede despreciar. Por lo tanto, se puede discutir eso, pero creo que hay otra discusión mucho más interesante. Si eso es cierto, si el tipo de cambio no afecta a la cuestión de inflación, al nivel de precios, ¿por qué estás tan empecinado de tirar abajo la cotización del dólar? Déjalo estar. ¿Por qué intentás todo el tiempo secar la plaza, como dicen ellos? ¿Por qué operás en futuros, que ya se volvió algo normal? Eso te iba a decir, operan en futuros, secar la plaza significa esto, aumentar las tasas para que
haya menos billetes pesos circulantes con los cuales poder comprar luego los dólares, ¿no? Y esto de operar en el futuro también genera cambios en el presente, claramente. Claro, está todo pensado para que la cotización del dólar baje, ¿no? O al menos no suba más de lo que subió. Y hay una especie de contradicción ahí con lo que dice. Es una más de las tantas, es decir, tampoco es una novedad, pero es interesante señalarlo porque entonces la teoría que das en la cadena nacional o al académico estás siendo un poco deshonesto. Ampliemos un poco esto de la intervención del gobierno, ¿no? En el mercado. Una forma de intervenir también es decidir no comprar, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho muchas veces, política pública es todo lo que uno decide hacer o decide no hacer. Y en su momento decidió no comprar y de esa manera también estaba interviniendo en el mercado para mantener el dólar bajo. Como vos decías que uno se pregunta por qué mantener el dólar bajo, ¿no? Y no dejarlo que fluya solo. Entonces, en su intención de mantenerlo bajo, no compró dólares cuando pudo, cuando estaba estable, y eso hubiera hecho que subiera probablemente algo, pero también hubiera hecho que acumulara reservas, que era lo que necesitaba para cumplir con las metas del fondo, y también para que si después quiere intervenir en el mercado como un actor más que antes compró y luego vende, también podría haberlo hecho, pero no lo hizo y esa es también una forma de intervenir en el mercado, no comprando cuando podría haber comprado, cuando debería haber comprado incluso, para acumular reservas para pagar la deuda. Totalmente, es decir, pisó esa posibilidad de aumentar reserva, lo cual el riesgo país mantiene en números altísimos. Esto tiene un impacto también en materia de inversión. Todas cuestiones que parecen indicar lo que siempre dijimos, que el proyecto es político, el proyecto es electoral. Cuando él en la cadena nacional dice, no, pero esto sería beneficioso porque si yo lo hago de esta forma, es decir, si yo permito que salga lo de universidades, permito que salga lo de jubilaciones, también lo de personas con capacidades diferentes, me van a votar a mí. Bueno, no sé, creo que has dicho muchas cosas, me parece que no sé si de esa forma te van a votar, pero también te pueden votar otros sectores. Y esto es uno de los datos económicos que me parece como para entrar un poco, después vamos a hablar de la inflación y también un poco de cómo está haciendo la industria hoy. Vamos a comenzar hablando con justamente el dato de balance cambiario, que por suerte le dio muy positivo en junio, según los datos revelados por el Banco Central, porque venimos de meses en negativo y fuerte. Bueno, este fue un mes positivo, arriba un superávit de 2.100 millones de dólares, que se explica más que nada por lo que es la balanza comercial, en especial la de bienes, ¿no? Que fue muy buena. Es decir, que la cosecha gruesa jugó a favor del gobierno. Del país, digamos, del país. Sí, del país y creo que fue premiado con la bajada de las retenciones, ¿no? Que está bien eso, ¿eh? No estoy seguro si lo hemos dicho en los episodios anteriores con tanto énfasis, ¿no? El campo liquidó, lo hizo bien, no se mantuvo nada, también tenían la promesa de que iban a subir las retenciones y que liquidaran en ese momento, lo hicieron y al poco tiempo volvieron a bajarlas, ¿no? La verdad que un punto para el gobierno ahí, muy buen punto para el gobierno. Así es, cumplió con algunas de sus promesas al sector del campo, pero me parece interesante que nos detengamos en lo que es el balance cambiario, porque hay un actor que cada vez está jugando más fuerte y creo que algo de política hay también acá. Porque también se vio en la época de los 90, ¿no? Uno tiene que beneficiar, entre comillas, a un sector que va a ser el que te va a apoyar políticamente o electoralmente en las elecciones, ¿no? Si vemos el balance cambiario, dio negativo, que se está volviendo una especie de tradición en los últimos meses. Y es algo normal, pero bastante fuerte. En su momento había sido por una cuestión de desinversión de no residentes. Hoy ya no es tanto por eso se tranquilizó, quizás porque ya no hay nada más para vender. A ver, ¿qué significa desinversión de no residentes? Son los que vinieron a hacer el famoso carry trade, ¿no? Trajeron dólares, los cambiaron con los pesos, pusieron pesos a plazo fijo, compraron bonos, compraron acciones, compraron todas cosas en pesos que daban un rendimiento más alto que el dólar. Un día dijeron,
listo, se acabó eso. Con la ganancia que tomaron, volvieron al dólar. Tal cual, pero también de inversión directa, lo cual ya ahí ya son empresas las que están operando. Y eso es un punto débil en el gobierno, porque estamos ante el gobierno liberal que se abrió el mercado, y hay empresas extranjeras que dijeron, bueno, sí, pero no me cierran los números. Y ya hay Sí, varias alimenticias que están detrás de eso, de grandes empresas, ¿no? Salió en los últimos días Mastelone, Molinos, justamente hablando de esta cuestión. Automotrices va por otro camino. Es muy heterogéneo también la situación de la Argentina de hoy. Pero quiero quedarme en un actor, que el Banco Central lo discrimina por compra neta de billetes y divisas sin fines específicos. Que desde que se levantó el cepo está sangrando. En el mes de abril fueron 2.000 millones de dólares que se perdieron. En el mes de mayo fueron 3.200 millones de dólares que se perdieron. En junio fueron 4.000 millones de dólares que se perdieron. todos los campeones que compraron. Todos los campeones que compraron. Y es interesante que si uno ve las tablas del Banco Central, aproximadamente los que están justamente comprando divisa extranjera es aproximadamente 1,2 millones de argentinos. Personas humanas, es decir, personas, no empresas por ahora. A una cotización que aparentemente es muy buena, porque están comprando una gran cantidad de dólares, pocos. Hablábamos un poco en la previa del episodio cuánto representa, ¿no? Y tomamos como referencia, bueno, hay aproximadamente 12 millones de trabajadores en el sector registrado, tanto el sector privado como el sector público, sería un 10%, Claro. más o menos. ¿Es este sector al que apuesta la Libertad Avanza para atraer electoralmente? Es decir, te doy dólar barato, en el cual lo puedes usar para muchas cosas. Lo puedes usar para atesorar, lo puedes usar para hacer una refacción en tu casa, Para comprar cosas en Shane. tal cual, lo podés, a eso iba, ¿no? Para viajar, para comprar productos importados. Es una especie de clase media alta, obviamente la clase alta también, pero compra dólares siempre, pero este sector que depende de la cotización empieza a moverse, que está disfrutando de otra Argentina, muy distinta a casi la mitad de la población, que realmente no llega a fin de mes, y que algunos siguen apostando, pero vuelvo al episodio de Samantha. Son los primeros que se bajaron del barco. Sí. Bueno, estos parece que tienen un camarote exclusivo, muy parecido a la época de los 90, que quiere atraer el gobierno y que yo diría que es el que hoy más defiende, por lo menos en lo que se ve en las elecciones, ¿no? Este sector de clase media, media alta, que lo podemos ubicar geográficamente respecto a las elecciones de Capital Federal, Recoleta Palermo, que fue donde la Libertad Avanza explotó, Sí, por ejemplo, y que desplazó al PRO. claro. Y que del 30 original debe ser una parte, por la otra, dijimos, se cayó, pero también debe ser una parte de los 16 que se agregaron en el balotaje. También están disfrutando lo que siempre quisieron, que es una apertura al mundo y poder comprar en el extranjero y poder comprar cosas importadas y que tienen la posibilidad de hacerlo, está perfecto. Y bueno, aprovechen la oportunidad. Como dijimos en un episodio de los primeros de esta temporada, que esto se iba a parecer mucho a los 90. Y efectivamente, así es. Si mal no recuerdo, a Álvarez Agis una vez le preguntaron cómo describiría a los gobiernos, llamémoslos así, populares y los no populares, por así decirlo. Ya es muy fácil. Los populares te regalan pesos, hasta que llega un momento de que no sirve para nada el peso y todo eso revienta. Bueno, 2023. Los liberales, entre muchas comillas, porque también habría que discutir esa categoría, te regalan dólares. Hasta que en un momento explota todo, ¿no? Ese es un poco de un populismo económico en Argentina. Algunos te regalan pesos y le dan a la impresión, el otro te regalan dólares hasta que la fiesta se termina porque nos quedamos sin. Milei, en esa cadena nacional y muy entre paréntesis, dijo, bueno, el estallido social. Hay que recordarle que el último estallido grande fue en el 2001, donde no se regalaban pesos. Así que Exactamente. lo tendría que tener en cuenta. Para pasar a otros datos en materia económica y luego cerrar con algo de internacionales, un dato muy puntual que siempre hablamos, que la utilización de la capacidad instalada en la industria está en 58,8% en junio del 25, el año pasado estaba en 54,5%. ¿Qué es lo interesante? Que si nos vemos a un
espacio temporal de 3 meses antes, más o menos, respecto a junio del 25, la cosa se está manteniendo estable. Es decir, que no hay una mayor utilización de la capacidad instalada. Es un poco de lo que Arreazu dijo, hay un estancamiento que arranca en abril, por ponerlo. Uno puede discutirlo y puede decir que un poco antes, pero le tomamos a Arreazu como abril, el momento en el cual se estancó la economía en este año. Creo que esto lo visualiza muy bien. Por otro lado, también en esta semana se publicó el dato de inflación de julio. Recordemos que fue de 1.9 en el total nacional, una variación interanual de 36.6% y una acumulada de 17.3%. Que 17.3. Recordemos que 18, 20 y pico era lo que teníamos mensual en el cambio de gobierno de Alberto Massa a Milei. Como para tomar dimensión, ¿no? Medio año versus un mes. Y por eso es que nosotros decimos, desde hace mucho tiempo, que le va a ir bien a Milei en las elecciones, porque el que tiene muy fresco esto, porque hace muy poco, dice, bueno, en 6 meses tenemos lo que antes teníamos en un mes. Casi el número, 17 versus 18. Y bueno, eso al que lo sufre, que todos lo sufrimos, y uno dice, bueno, esta es una buena, ¿no? Y eso es para tratar de entender, a quien le guste más o menos, pero tratar de entender por qué hay mucha gente que apoya a Milei. Este es uno de los puntos centrales. Y además es uno de los temas de por qué el gobierno solo mira la inflación, ¿no? Claro. Es esta apuesta, ¿no? Es esta apuesta de, bueno, lo que hubo antes fue realmente catastrófico. Exactamente. También esta semana se publicó el índice de salarios, este ya es de junio, el índice de inflación del que hablábamos es de julio, y en junio el sector registrado, esta especie de 12 millones y algo, esta nube, que incluso anda sufriendo, porque el que hablábamos de puestos de trabajo que se han perdido, lo hemos hablado en uno de los episodios. Bueno, tuvo una variación acumulada hasta ahora en el 2025 del 14,6% entre privado y público. Es obviamente un promedio. Y es interesante porque si uno va al dato de inflación de junio, la variación acumulada fue del 15%. Es decir, que están perdiendo un poco con la inflación, está bien, los números son muy cercanos, pero también indica, o por lo menos lo puede relacionar, con lo que hablamos al principio, ¿no? Con esta masa de 1,2 millones de personas que compran dólares, mientras que hay otro sector que la está peleando mes a mes. Uh-huh. Y que por ahí se puede dar una especie de mini lujos, como también lo hemos hablado en el episodio anterior, pero que ve con cierta estabilidad la macro, por lo menos en materia de inflación. Así es. Que remarquemos eso, la macro no se reduce a la inflación. No. Y también en una especie de crítica ante lo que fue en la cadena nacional, que creo que justamente el podcast es un momento de crítica, esté quien esté, no es una crítica destructiva, sino justamente de construcción. Es esta idea de que el desarrollo económico va solo de la mano con mantener la inflación. Bueno, no es así. De hecho, o por lo menos desde este espacio creemos que para el desarrollo económico el Estado debería tener una acción. Y en esta acción es en un dato muy concreto de que si le sacamos todos los impuestos distorsivos e incluso los no distorsivos en Argentina, hay muchos productos que van a salir mucho más caros que en la región. Y no es por una cuestión impositiva o porque el Estado es el gran mal de todos, sino es porque las rutas están detonadas. Y es este gobierno que desde que llegó dijo la obra pública, no. Sí, es más estructural, ¿no? El desarrollo tiene muchos aspectos. Financiamiento, infraestructura, mano de obra calificada, apertura de mercados, mercado interno, etcétera, ¿no? Legislación, Estado de Derecho. Y una burocracia que hasta ahora no hubo un gobierno que realmente la haya querido pensar, ¿no? Exacto. Que la puso en discusión, en tela de juicio, creo que hizo muy bien en detectar de que ahí hay un problema. Tardamos mucho tiempo en darnos cuenta que en la burocracia hay un problema, pero hasta ahora no llegó un espacio altamente competitivo que diga, ¿y si la profesionalizamos con todas las herramientas que hay ahora? Claro, sí, tal cual. Y ya para cerrar, 2 temas en materia internacional. Uno que se va a desarrollar en los últimos días, en las últimas horas,
que es el encuentro entre Trump y Putin. Va a ser el primer encuentro desde que Trump es presidente, que va a ser en Alaska. Tiene todo un símbolo, ¿no? Sí, sí, eso te iba a decir. A Trump le gusta la teatralidad, como a Batman, ¿no? Entonces van a Alaska, ahí tierra que fue rusa, comprada por los Estados Unidos, está ahí en el medio. En vez de cruzar el Atlántico, dijo, no, me voy por el otro lado y voy por Bueno, la puerta de atrás. es que justamente a eso iba, que es algo que lo hemos hablado mucho en el podcast desde que comenzó la presidencia de Trump, es, ojo que los grandes actores están mirando al Pacífico. Sí. Y ya Europa queda totalmente relegada, no es como antes de esa Guerra Fría donde los contactos había un tercero ahí que actuaba. No, vamos acá a Alaska, a Trump además le gustan mucho los mapas, es un territorio que para él seguro dice lo anexamos de Rusia, se lo quitamos. Por lo tanto tiene toda una especie, todo un concepto detrás de esto, y la reunión a priori va a ser por la discusión de Ucrania, es decir, cómo vamos a solucionar este tema. Hemos hablado de eso en episodios pasados, que seguramente vaya a haber una cuestión con el territorio. Se está poniendo eso en discusión de si realmente va a haber una oferta oficial por parte de ceder territorio en Ucrania. Pero bueno, también está ahí Europa diciendo no está Zelensky o nadie del gobierno ucraniano representado, no hay ningún europeo con la diplomacia europea sentada a la mesa, no. Está el zar ruso y el comandante en jefe americano, ¿no? Y nosotros quedamos afuera, la diplomacia, la cultura, en referencia a Europa, queda fuera de la discusión. Bueno, es un tema, ¿no? Muy interesante para atender a esta discusión, que recordemos, siempre que la Unión Soviética y Estados Unidos operaban, había un tercero. Bueno, esto ya se vio en los últimos, ¿no? Esto no es como que no es una novedad, se viene registrando en los últimos años. Uno puede decir que incluso el vínculo estrecho entre China y Estados Unidos también dejó afuera a Europa. Pero con el tema de Putin ya es mucho más importante porque el conflicto es en Europa. Otro de los temas en materia internacional que nos parecía más relevante de tratar es justamente la figura de Merz, que es el canciller alemán, del cual hemos dedicado gran parte a él en este podcast. Recordemos que está en la alianza con el SPD, él forma parte de los demócratas cristianos de Alemania, el CDU, y también están los verdes dentro de esa coalición de gobierno. Y por ahí la izquierda vota, depende el tema a tratar, y en este han salido a defenderlo porque Merz suspendió el envío de armas a Israel por el tema humanitario en Gaza. Lo podemos ver desde dos lados. Primero, desde el lado de es una razón de Estado, como dicen los demócratas cristianos en Alemania. Es decir, Alemania debe ayudar a Israel en todo sentido. Para tener una idea, Alemania es el segundo país de las importaciones de Israel de armas, ¿no? Es el segundo con el 30%, obviamente el primero es Estados Unidos. Por lo tanto, es un actor muy importante para la importación de armas de Israel. Y obviamente que esto tiene un impacto en la política alemana porque los demócratas cristianos salieron al cruce, el SPD, los verdes y la izquierda salieron a felicitarlo a Merz por este tema. Bueno, veremos, es un poco también la construcción de liderazgo y qué quiere construir Merz para Europa, ¿no? Y que también qué quiere construir para sí mismo, ¿no? ¿Qué líder quiere ser? Y recordemos que hemos tratado el tema, él es un líder bastante distinto a lo que viene siendo lo que fue Merkel y otros líderes alemanes. Él le prometió a los verdes un paquete multimillonario de dinero para lograr la neutralidad de carbono en los próximos años, para combatir el cambio climático, y a la misma vez aprobó un paquete también multimillonario para rearmar Alemania, y se está pensando en la vuelta del servicio militar obligatorio, cosa que en Alemania, ¿no?, a algunos les da escalofrío. Finlandia lo tiene, por ejemplo. Finlandia es obligatorio el servicio militar, y otros países europeos también. Pero bueno, Alemania, ¿no?, se está armando. Vuelve el servicio militar obligatorio. Invierte con los verdes, ¿no? Es distinto a lo que venía haciendo hasta ahora los tradicionales políticos, tanto del
de la CDU como el SPD, ¿no? Interesante, muy interesante, un hombre muy interesante de seguir. Así es, y obviamente esto ya en Israel levantó todo tipo de críticas, diciendo de que prácticamente Merz está colaborando con Hamas. Bueno, obviamente esto es una exageración, la situación en Gaza ya la hemos hablado. Sí, sí, y agreguemos que dijimos, creo que hace 15 días o una semana, la movida del Reino Unido y Francia para reconocer a un Estado palestino en caso de que Israel no deje las acciones militares que está realizando en Gaza con destrucción de todo tipo de infraestructura y de fuente de vida para las personas, y se plantaron en eso, y esto de Merz, digamos, va un poco en línea con esa política del resto de Europa. Sí, probablemente porque decir que reconocerían el Estado de Palestina y le llevaría a un punto de quiebre en la coalición de gobierno. Recordemos que fue el primer ministro en el cual no salió por la primera votación, que esa votación secreta de la cual hemos hablado, que uno no se sabe quién lo votó. Habíamos dicho, bueno, puede ser el SPD, pero también nos Sí, quedó la pregunta, también pueden ser los conservadores, claro. pueden ser los propios. Entonces, en ese punto es como que intenta no pisar alguna baldosa floja, y me parece que esto de lo de las armas es como, bueno, realmente hay que actuar como líder europeo, tampoco puedo salir y ser el gran revolucionario de Europa como lo hace Macron, por ejemplo, que está en otra posición. Pero es interesante su posición, y también recalcamos que ojalá que la cuestión en Medio Oriente tenga alguna solución lo más rápido posible y lo más humana posible también. Sí, sí, y de paz, ¿no? 100%. Así es. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Y la próxima semana ya tendremos la lista de candidatos y todo definido. Podremos comentar específicamente qué es lo que vemos que va a empezar a pasar en el casi comienzo de la campaña, podemos decir ya directamente. Tal cual, vamos a ver un poco de las definiciones en la provincia de Buenos Aires, con un actor clave que va a ser el peronismo, que también está ahí en esa nebulosa. Vamos a ver si realmente logran mantener esa unidad precaria y salen refortalecidos. Suele suceder que el peronismo en estos momentos de crisis, cuando empiezan a morir algunos, bueno, sale algo ahí, pero no sé si esta va a ser la ocasión. Y por el otro lado, otro partido de la centroderecha que realmente cada vez parece que está perdiendo días de existencia, que es el PRO. Tenemos que hacer un episodio, ya lo dijimos, específico, cuando pasen las elecciones, a ver qué quedó del PRO, para ver qué fue el PRO, qué es y qué será el PRO. Es interesante. O la carta de función también, ¿no? Veremos qué pasa. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Les recordamos que si les gustó, pónganle me gusta, tanto en Spotify como en YouTube, que comenten en ambas plataformas, que nos sigan en ambas plataformas y que compartan el episodio con sus conocidos. Muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego.